Como habíamos conversado, la topología, o es decir, el modelado, mejor dicho, sirve a la forma. Es decir, cuando uno comienza a modelar lo que sea, uno tiene que primero buscar la forma. Ese es el fin principal del modelado. El siguiente fin es la funcionalidad, servir a la funcionalidad, ¿no? A la función de lo que uno está modelando. Si el objeto es un prop y este no se va a mover, no va a ser animado, pues estamos hechos. El modelado sin duda obedece a la forma. Claro que vamos a, por ejemplo, buscar la optimización, utilizar la menor, sobre todo para videojuegos, la menor cantidad de recursos posibles, de vértices posibles. Vamos a hacer trampas, por ejemplo, usando mapas de normales en lugar de modelar alguna superficie. Función principal, servir a la forma, y luego a la función, a lo que va a hacer, si va a ser animado. Mira, en este primer ejemplo que te tengo preparado acá, que está en el archivo, son algunos artefactos que vamos a encontrar. Algunos de estos artefactos los vamos a crear a propósito para servir a un fin, y algunos otros los vamos a evitar. Fíjate, mientras las mallas no poseen curvatura, son invisibles, porque estos artefactos dependen mucho del polígono que se puede torcer. Entonces, cuando comenzamos a deformar el mesh y a darle curvatura, fíjate lo que pasa. En algunos lugares de este mesh tenemos polígonos de diferentes lados a 4. Por ejemplo, este que está acá. Tenemos polígonos que van en una dirección diferente, como por ejemplo este que está acá. Además podemos encontrar distribuciones que no son ecuánimes, o por ejemplo triángulos, este polígono que está acá. Además otros artefactos como por ejemplo polo. ¿Sabes de dónde viene la palabra polo? ¿Por qué llamamos polo al polo? Es decir, por la esfera V. La esfera V en los polos tiene un número arbitrario de diferente a 4 aristas. Exacto, en los polos pues se presenta ese artefacto. Sin embargo, fíjate lo siguiente, no todos los artefactos están, cuando la malla no está subdividida, están afectando el mesh. Los que más afectan, según la curvatura, son las caras que tienen diferentes, exacto, los engons, y especialmente los que deforman más, y te digo especialmente los que deforman más, son los tacos, los polígonos que van en una dirección diferente a la deformación. Sin embargo, en mallas, y aquí vamos a la subdivisión de superficies, en mallas subdivididas comenzamos a notar que los otros artefactos que teníamos sí comienzan a producirnos artefactos. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Aquí teníamos un triángulo. Este triángulo, al subdividirse, genera cuadrángulos, o sea, genera polígonos de 4 lados, y un polo. El polo per se no es el problema. El problema de los polos, y ya lo vamos a estudiar más en profundidad adelante, es que cambia la dirección, o el flujo del mesh, y entonces comienza a crear los polígonos en forma de taco. Y es por eso que allí lo vemos. La distribución no ecuánime, no igual, genera que bien puede ser un artefacto o bien puede ser algo que busques en el modelado. O sea, quizás en el modelado tú necesitas un filo que luego se vuelva más grueso, pero hay que estar mosca con que con mallas subdivididas, nuestra distribución no ecuánime genera esos artefactos. Aquí vemos lo que pasa en el polo, que cuando no estaba subdividida no había problema, y aquí comienza a hacerse visible el polo, y es por el flujo del mesh que comienza a generar los polígonos en forma de taco. Y aquí pasa algo interesante, que es la subdivisión. Y la subdivisión a veces, en lugares como estos, donde tenemos un artefacto súper visible, la subdivisión lo reduce. Entonces, una de las soluciones para los artefactos, quizás no la más óptima, es aumentar la cantidad de subdivisión. Exactamente. La parte problemática sigue siendo el polígono en forma de taco. Pero ahora son polígonos muy chiquitos en forma de taco. Y es que ese es el principal destructor de meshes
El triángulo per se no genera artefacto. Cuando se subdivide, genera un polígono en forma de taco. Este polígono hay que nos cuidar. Claro, y obviamente de este, porque sí es una locura, ¿no? El polígono, el Eddington. No, porque ahí ya ahí no tenemos alguna lugar claro por donde Blender se va a, por donde el software 3D. Déjame, sí, y déjame habilitarle habilitarle para que lo veas aquí más claramente los. Ok, vamos a deshabilitar aquí en Blender Optimal Display para que, fíjate, el triángulo genera cuadrángulo, lo que es buenísimo, es muy bien, pero como estamos en una zona curva, se genera el polígono en forma de taco. Y eso es lo que al final nos rompe la superficie. Y igual acá tenemos polígonos que son cuadrángulos, pero que nos están rompiendo la superficie porque van en una dirección que no es la idónea para esta deformación. ¿Sí? Ajá. Acá está. Exacto. El polígono en forma de taco. De este. Fíjate, si vemos, déjame hacer zoom aquí. All right. Ok. El polígono en forma de taco, ¿a qué me refiero con el polígono en forma de taco? Que no es un polígono planar. Este polígono que está acá se está subdividiendo por acá. Son dos triángulos. Y este y este vértice seguro están mucho más arriba que estos dos. O sea, no forman una superficie plana. Y es por eso se nos... vamos a ponerle esto. Mira, en Blender... No, adelante. Totalmente. Si la topología no respeta la curvatura, se produce eso. Lo ideal es, por ejemplo, si es un cilindro, fíjate, acá la topología de este cilindro no presenta artefactos o no va a presentar artefactos porque todos los polígonos son planares. Todos los polígonos van siguiendo la curvatura del mesh y no hay artefactos. Mientras más se incrementa la curvatura, el artefacto se hace mucho más visible. ¿Sí? Si yo le doy una curvatura muy pequeña, el artefacto pues es invisible. O sea que por eso es que por lo general uno de los errores que cometemos modelando es huirle a los triángulos, y quizás los triángulos pueden ayudarnos con el modelado, ¿no? Y además el triángulo solo va a afectarnos cuando es subdividido. O sea, un triángulo per se no genera artefactos. Vamos a... ¿Dónde es que estaba la subdivisión? Exactamente. Y aquí lo vemos. Aquí funciona nuestra deformación perfectamente. Es donde tenemos problemas es en este señor. Este señor no están generándose tacos acá, así que aquí no va a presentarse ningún problema. Y yo le digo taco digamos por exacto, de una fajita de taco. Vale, entonces ya con esto, aunque aquí estamos deformando para que aparezca
los artefactos. Ah, que por cierto, mira, fíjate que aquí hay un superpolo. Y, ajá, y mientras, siempre que está plano, aunque esté subdividido, vamos a subdividirlo, aunque esté subdividido, no pasa nada, ¿sí? Entonces, estos artefactos son relativos a la subdivisión. Vale, entonces vamos a pasar ahora a una topología. Esto es en cuanto a modelado de forma, ¿no? Es decir, ¿dónde vamos a evitar los artefactos? Los artefactos vamos a tratar de evitarlos siempre en las curvas, en las superficies que no son planas. Y entonces vamos a pasar ahora en cuanto a lo que es la deformación. Y justo me pasaste un ejemplo donde está ejemplificado esto. En cuanto a la distribución de los polígonos, vamos a ver cómo se comportan cada uno de estos polígonos. Esto tiene un hueso en la parte inferior y un hueso en la parte superior. Esto podría ser un codo o una rodilla. El hueso no lo he dejado para no molestar la vista. ¿Cómo está esto pesado? En este primero tengo peso de los huesos. Esta parte está pesada a un 100% y aquí en la parte media a un 50% de ambos huesos. Vamos a verlo y vamos a pasar a la deformación. Si te fijas en este primero, voy a incrementar un poquito más. Esta esquina se mantiene bastante bien, si fuera un codo, ¿no? Si fuera un codo, se mantiene bastante bien. Como quisiéramos que deformara un codo en la parte externa. Pero en la parte interna se metió. Esto sucede porque el hueso que teníamos acá, ¿no? El hueso de arriba, está girando en este sentido. Y el vértice que estaba acá, el vértice que está aquí está girando igual no sé si puedes ver con girando igual que el hueso. Claro, con un porcentaje del 50%, pero igual lo está haciendo, ¿no? El de afuera está siguiendo la rotación, pero ese movimiento nos está favoreciendo a la forma. El pivote está en el centro, y él está saliendo, claro, también está siendo jalado por el hueso de abajo, pero él está saliendo hacia afuera y mantiene una forma más consistente con lo que es un codo. Bien allí, ¿no? Bien, el problema se nos presenta en el centro. Y aquí viene la parte importante, esto es lo que es clave en la deformación. Las aristas no se doblan, ni los vértices. Uno tiende a pensar cuando uno modela, y es un error que yo cometí muchas veces, es de pensar que mis aristas se pueden doblar. Cuando tú deformas con un hueso, con el método que quieras deformar, lo que estás cambiando es la posición en el espacio de los vértices. Y las aristas sencillamente responden a ese cambio, ¿no? Entonces uno tiende a pensar eso y uno dice, bueno, voy a deformar el mesh, voy a doblar el mesh. Y eso jamás va a suceder. Son los vértices que se están desplazando en el espacio. Vamos a ver el segundo ejemplo. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a tratar de solucionar este problema de este vértice generando dos vértices donde el primero va a rotar con el hueso de arriba, es decir, no se va a incrustar porque va a estar fijo y va a seguir manteniendo una distancia relativa con respecto a todo lo que sería el resto del brazo, ¿sí? Y esto lo que sería el antebrazo. Vamos a verlo deformar de Rick. Acá, si te fijas, aquí se hace más visible esto que te comentaba, que es que realmente no doblamos las aristas, sino que es la distancia entre los vértices la posición de los vértices lo que cambia y nuestra arista, obviamente, pues se encoge. Entonces, al seguir doblando, pues tenemos la parte interna del brazo funcionando perfectamente. ¿Pero qué pasó acá? Nuestro codo se rompió. Nuestro codo se ha roto y ya perdimos lo que teníamos acá, que teníamos un codo bastante bien, que mantenía una forma de codo. Ahora tenemos una geometría rota. Entonces lo que vamos a hacer... ¿ah? Por supuesto. Weight pain. El hueso superior, el hueso que está arriba, está al 100% y este está al 100%, y el inferior al 100%. Es decir, solo está manejando esta parte.
Entonces, fíjate acá. ¿Qué tenemos? Tenemos este que nos funciona la parte externa, nos funciona bien, y en este la parte interna. Lo que tenemos que hacer es hacer un mix de ambos. Mantenemos la parte externa igual al primero y la parte interna igual al segundo. Y esto es lo que usan en videojuegos. Articulación en videojuegos utilizan... Sí, si bien este es el fundamento de la deformación, esto, o sea, tú no vas a modelar un brazo así. Lo del parche que usan, que hacen una extrusión, me imagino acá, y luego rellenan acá, para la parte externa. El problema, eso digamos que no es la solución, sino que sencillamente es para conseguir nuestro propósito, que es la forma. Bien, entonces vamos a ver la deformación de este que estábamos trabajando ahorita, que hicimos un híbrido entre el primero y el segundo. Y si te fijas acá, la deformación es, claro, seguro cabe hacerle algunas mejorías, pero la deformación es perfecta. Tenemos buena deformación en la parte interna y mantenemos un codo en la parte externa. Tenemos que ir más allá de esto. Es posible porque este tipo de geometría, cuando la subdividimos, nos genera, como lo puedes ver acá, un polígono que va a tender a convertirse en un taco. Pero lo cual no es problema para videojuegos. En videojuegos no hay subdivisión, no hay problema. Entonces, ¿cómo solucionaríamos? Pues haciendo una tercera opción. Si te fijas, aquí pareciera haber un triángulo. Sin embargo, son 4 vértices acá en el codo, que están muy juntitos. Entonces, al inicio comienzan como un triángulo. Vamos a subdividirlo. No hay ningún artefacto. No presenta el artefacto que presenta este acá. Exactamente. Comienza como el triángulo. Si le quitamos la subdivisión, mira, aquí está. Además, se puede mejorar muchísimo más con algo que se llama Corrective Shape. Voy a hacerte una pequeña demostración. Inicio, pongo un key correctivo y en este key voy a mejorar la forma de manera tal de hacer un codo más bonito, ¿no? Vamos a darle subdivisión. Mira, tengo un codo de 90 grados que me genera una forma de 90 grados. ¿Y qué pasa? Este señor que está acá, el key correctivo, lo que voy a hacer es, con la rotación o el valor de la rotación de este hueso que va aquí, cuando este alcance una rotación de 90, voy a ponerle un controlador de este hueso hasta este key que tire la corrección. Entonces la corrección va a ser proporcional al ángulo del hueso. Exactamente, hacia el key correctivo. Por ejemplo, un real es completamente compatible con los shape keys, pero tienes que hacerle un trabajo de rig, supongo, dentro de un real o de Unity para hacer esos controladores. Porque los controladores no se pasan. Se pasa el key, se pasa el hueso, se pasa la deformación, pero no se pasa el controlador. Entonces habría que... Sí, yo he trabajado con shapes en un real, pero nunca con corrective shape. Así que ahí yo creo que es posible hacerlo. Es posible hacerlo, pero es un trabajo que hay que hacer dentro del engine, ya sea Unreal o Unity o Godot o el que... ¿Vale? Entonces estos key correctivos son buenos, nos ayudan muchísimo. Mira, pasamos de una cosa que no estaba perfecta a una cosa que es una deformación perfecta. Pero el problema es ese, solo nos van a funcionar dentro de Blender. ¿Sí? O sea, el key lo pasamos, sí. La deformación la pasamos, sí. El control no se puede pasar.
no es compatible. Vale, entonces, regresando momentáneamente a la primera cosa que estábamos viendo, esto, nosotros conocemos que lo mejor para la deformación siempre va a ser mantener una topología lineal, porque en lo que los polígonos comienzan a irse a una distribución donde no van con la curvatura, como por ejemplo el caso del taco, pues comienza a generar unos problemas de deformación. Eso conlleva a lo que vimos ahorita en las articulaciones, que una topología lineal no todo el tiempo nos va a funcionar, porque esta es una topología lineal, anda bastante bien, pero nos presentaba problemas en los codos, en la parte externa del codo. La idea es que nosotros aprendamos a combinar nuestros loops y nuestra topología para que, por ejemplo, en zonas donde que favorezcan al movimiento del mesh, por ejemplo, para nosotros poder mover la comisura del labio para que este señor sonría, tenemos que tener el camino de polígono que se va a mover por aquí. Para que él parpadee debemos tener polígonos, o que abra los ojos más, polígonos que vayan en esta dirección, ¿sí? Para las cejas. Las cejas, la mejor topología aquí es una topología lineal hacia arriba. Por supuesto que como en la cosa esta que estábamos conversando ahorita del codo, que hacen un parche con una extrusión, es posible que internamente aquí hagamos, por ejemplo, arrugas para favorecer nuestra forma, pero debemos también negociar con la dirección del mesh para que, por ejemplo, acá el movimiento es hacia arriba o abajo, ¿sí? Entonces, justamente es una negociación. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos loops, necesitamos loops que vayan hacia afuera acá. Acá necesitamos otros loops circulares. Acá tenemos un loop que es un antifaz. Este loop más bueno, en la parte superior sí se mueve con las cejas. ¿Cómo vamos a cambiar el flujo de los loops? Y para eso necesitamos, de forma deliberada, generar problemas en nuestro mesh, que son los polos. Este mesh pasa de tener una topología lineal, que va en este sentido, a tener una topología circular. Y eso ocurre cuando hay un polo de 5 y 3. Cuando ocurren polos de 5 y 3, nuestra malla cambia de dirección totalmente. Entonces tenemos un loop circular aquí. Aquí hay otro polo de 5 y 3 y otro polo de 5 y 3. Cambia la dirección del flujo de la malla. Pero eso nos terminan generando los problemas que ya vimos. Por ejemplo, acá tenemos el polígono problemático, que es un cuadrángulo, o sea que es un polígono de 4 lados igual, pero van a comenzar a deformarse, a producir, si no es planar, y van a producirnos esos problemitas de sombreado. Entonces, lo que vamos a hacer cuando nosotros hagamos modelado de algo orgánico, que necesitemos darle loops, es planificar bien para que estos polígonos nos queden en una parte lo más plana posible, como por ejemplo acá. Creo que la última cosita que toca es cómo generarlos de forma fácil, seguro lo sabes, cómo generar esos loops lo más fácil posible. La manera más fácil de generar loops es extruyendo. Al extruir, se genera, en la base de la extrusión, se genera el polo de 5. No sé si lo puedes contar aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la punta de la extrusión o al final de la extrusión, el de 3. Entonces, si por ejemplo, insertarlo, que por cierto tenemos esa acción, en Blender la tenemos, y para insert, y es lo mismo que una extrusión. O sea, el resultado es exactamente el mismo. Pero lo que quiero es que veas eso, que la extrusión es quien genera esos flujos diferentes. Mientras aquí tenemos un flujo que va en esta dirección, aquí el flujo cambió y ahora es
circular. Vale. Y Ha provocado exactamente, exactamente. Ahí, y cambiando totalmente el flujo de nuestro mesh. eso lo he visto también en bacterias como Ictericia paribiorum, que tiene sus particularidades en cuanto a No, no comprendo bien.